Buenos días para todos. Buenos días. El Señor les siga bendiciendo. Amén. Bueno, es un gozo estar nuevamente con ustedes. Gloria a Dios. Con ustedes acá en esta congregación hermosa, y sabemos que Dios está haciendo cosas entre ustedes, seguirá haciendo cosas extraordinarias. Amén. Amén. Esta mañana tú estás tocando un tema. ¿Cómo es el tema? Con mis manos levantadas. Anímate, esfuérzate y edifiquemos. Ajá. Pensé que era la canción de la vaina. Edifiquemos. Hoy toca Edifiquemos nuestra iglesia. edifiquemos, sí. Edifiquemos. Yo sé que algunos les gusta predicar pero yo soy más. Así que te agradezco. Algunos usan la pista detrás y eso como yo. Soy de esos viejos predicadores que no usan pista detrás. A veces cuando estamos ministrando. Amén. Vamos entonces a estar compartiendo esta mañana en el libro de Nehemías. De Nehemías, ya el pastor Jorge habrá compartido muchas veces. Porque es un libro que a los pastores les gusta compartir mucho, ¿verdad? Así que tal vez sea nueva la enseñanza o ya la ha escuchado a través de otros. Pero siempre la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Y siempre tiene algo nuevo que Así es. Así es. Así pasen los predicadores que quieran por ese capítulo. Dios Así es. tiene una palabra nueva para nosotros cada día. Amén. Y el tema que quiero compartir con ustedes lo he titulado Las tácticas del enemigo para detener la obra. Las tácticas del enemigo para detener La obra. la obra. Vamos a estar en el capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Nehemías. Versículo 11, solo para comenzar esta mañana. Nehemías 4, verso 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ese es el propósito del enemigo: hacer cesar la obra, detener la obra que Dios ha decidido que va a hacer. Vamos a orar y esté muy atento y espero que el Señor le anime. Es una palabra de ánimo para que ustedes sigan adelante. Padre, gracias te damos en esta mañana por darnos el privilegio de estar aquí en esta hermosa congregación. Gracias por el pastor, gracias por los líderes, gracias por cada hermano que se encuentra acá en esta mañana. Permite, Señor, que tu palabra sea la que necesitamos hoy, que venga de tu corazón para nosotros, que edifique nuestras vidas, que también nos anime a seguir adelante. Estamos en tu presencia, Señor, y pedimos que hoy tú bendigas a cada hijo tuyo aquí. Y con la autoridad que nos das también en tu nombre, sujetamos cualquier obra del diablo, todo lo que no sea tuyo, todo aquello que quiera distraer la mente, que quiera quitar la palabra del corazón, lo dejo sin ningún poder en el nombre de Jesús. Y pido, Señor, que esta mañana el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos, Señor, entender tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. 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 Las tácticas del enemigo para detener la obra. Mis amados, Dios se dedica a trabajar por medio de su pueblo para lograr tareas
que parecen imposibles. Amén. Dios se dedica a trabajar por medio de su pueblo para lograr tareas que a veces parecen imposibles. Y a menudo Dios moldea a personas con características especiales y les da ciertas experiencias que lo capacitan para cumplir los propósitos de Dios. Y por lo general, muchas veces las personas no tienen ni idea de lo que Dios tiene guardado para ellos. Dios preparó a Nehemías para utilizarlo a fin de llevar una de las tareas imposibles que están en la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos tareas imposibles que solo Dios las puede hacer. Y Dios, sin que uno se dé cuenta, está preparando el escenario para hacerlo. Gloria a Dios. Y a veces contigo mismo, Dios ha venido trabajando, dándote experiencias, capacitándote, porque tal vez eres el hombre y la mujer que Dios va a utilizar en este tiempo. Amén. Para hacer cosas imposibles, tareas que solo Él podrá hacer. Si Dios te ha llamado para que lleves una tarea, determínate a finalizarla, aun cuando tengas que enfrentar la oposición. Dios nunca deja su obra inconclusa. Dios lo que empieza lo termina. Y si empezó algo contigo, lo llevará hasta el final. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que el que empezó la buena obra la llevará a feliz término. Así que Dios no deja su obra a media. Dios lo que empieza lo termina. Y usted también determínese a finalizar aquello por lo cual Dios lo llamó. Aunque tengas que enfrentar la oposición. Pero la recompensa de un trabajo bien hecho vale la pena el esfuerzo. Amén. Amén. Es feliz cuando sabemos que Dios nos ha utilizado para hacer algo que Él quiere hacer. Amén. Pero cada vez que la iglesia se levanta, cada vez que los cristianos se levantan y dicen vamos a edificar la iglesia, vamos a construir, el enemigo también dice levantémonos y vamos a oponernos. Siempre que la iglesia y los cristianos se levantan a hacer algo por la obra de Dios, el enemigo también se va a levantar con oposición. Así es. Y muchos por eso es que se detienen. Porque frente a toda obra verdadera de Dios, también vamos a esperar ataques fuertes del enemigo. Voy hablando de obra verdadera de Dios. El infierno se va a levantar también. Pero eso para nosotros es normal. Amén. Para nosotros es normal que el enemigo se levante. Eso es normal. Pero no hay triunfo sin problemas y no hay victoria sin esfuerzo. ¿Ven? El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 16:9 dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. 1 Corintios 16:9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y dice, y muchos son los adversarios. Tenía puertas que Dios les había abierto a Pablo, pero él decía, muchos son los adversarios. Y ustedes, cuando se convierten a Cristo, sienten como el enemigo se levanta. Pero es que ya ustedes no pertenecen al diablo, ustedes pertenecen al reino de los cielos. Ustedes salieron del reino de las tinieblas y ahora pertenecen al reino de Dios. Y Pablo en otros pasajes también dice, muchas veces he querido ir a ustedes, pero Satanás me ha estorbado. Satanás se levanta y no dudo que aborrece esta iglesia y que ha querido aplastarla y destruirla muchas veces. Pero como vamos a ver hoy, cuando Dios está en el asunto, Dios sacará su obra de él. Amén. Y no hay diablo, no hay oposición que pueda contra la iglesia del Señor. Amén. Nehemías era un hombre común, como usted y yo.
y estaba en una posición única. Él era copero del rey Artajerjes, un hombre común que tenía una posición cómoda, servía de copero en el palacio del rey. Cuando Dios nos quiere utilizar, muchas veces nos va a mover la zona de comodidad. Muchas veces no queremos soltar eso que nos mantiene seguros. Pero Dios nos mueve la zona de comodidad para que le sirvamos. Y no nos gusta soltar eso. Pero si Dios te ha llamado, tendrás que aprender a confiar en Dios y soltar aquello que te da seguridad. Y a este hombre común, Dios lo levanta para hacer una tarea imposible, con recursos limitados, pero con el poder de Dios a su favor, con la gracia de Dios y con la presencia de Dios con él. Amén. Que al final lo único que necesitamos es a Dios de nuestro lado. ¿Están de acuerdo? Amén. Si Dios por nosotros, ¿Quién contra nosotros? dígalo, si Dios por nosotros, ¿Quién ¿quién contra nosotros? contra nosotros? Con Él somos mayores. Amén. Todo lo podemos en Él que nos da fuerza. Así es. Con Él somos más que vencedores. Amén. Bueno, Jerusalén estaba como destruida. Sí. Sus murallas estaban quemadas por el fuego. Vamos al capítulo 1 y miremos un poquito el pasaje. Ninguno se interesaba por Jerusalén. Vamos a leer unos versículos del 1 al 4. Palabras de Nehemías, hijo de Alcalía. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté, ¿por quiénes? Por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y hay algo interesante, y por Jerusalén. O sea, aquí vemos un hombre que se está interesando por su ciudad, que se llama Jerusalén. Y le contaron, los que quedaron de la cautividad, allí están en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Oiga esto. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Por qué no permite que su corazón sea tocado por lo que está tocando el corazón de Dios? Dios amó y sigue amando a Jerusalén. Amén. Pero Jerusalén estaba en una situación de miseria, dice aquí que estaban en oprobio, era una ciudad destruida y Dios estaba poniendo esa carga en el corazón de Nehemías. Deja que Dios te cargue con lo que hay en su corazón. Y lo que hay en el corazón de Dios es esta congregación. Deja que te cargue con ese sentir. Muchos pasaban por Jerusalén, tal vez gente más capacitada que Nehemías, pero ninguno se preocupaba por la condición que tenía Jerusalén. Estaba destruida, en vergüenza. Tal vez pasaban por ahí y decían, alguien debería hacer algo. Pero nadie hacía nada. Las puertas quemadas, las murallas destruidas, la gente pasando situaciones difíciles. Alguien debería hacer algo. Hasta que llegó alguien que se identificó y dijo, yo puedo hacer algo. ¿Ven? Yo puedo hacer algo por Jerusalén y usted puede hacer algo por esta congregación. Esto se llama identidad. Identifíquese con la necesidad, involúcrese y deje que Dios lo utilice.
Identifíquese con la congregación donde el Señor le ha colocado. E invierta su tiempo, e invierta sus talentos, e invierta sus recursos. Dios quiere utilizarle a usted para hacer tareas imposibles. No es amén, pero si no es usted, Dios trae a otro y los utiliza. Oigan, yo le hablaba a la gente con la cual inicié la iglesia. Le decía, o son ustedes y se dejan utilizar por Dios, o Dios trae a otro hasta más feo que ustedes y los va a utilizar. Así es. Y con menos capacidades y talento y los va a utilizar. Así Y así está pasando. es. Pero los que están aquí en esta mañana son los que Dios ha escogido. Son los que Dios ha traído para edificar la iglesia. O lo hacen ustedes o Dios trae a otras personas. Así es. Pero la obra de Dios no se puede detener. Y mientras usted se detiene, muchos dejan de recibir bendición. Le estamos restando bendición a otras personas. Y ahora los más viejitos de la iglesia están como que celosos. Se encelan con los nuevos que están llegando y que Dios está utilizando. Y yo no tengo problema. Si a mí uno que se convierte al Señor se consagra y tiene pasión por servir a Cristo, con ese trabajo. Pero la obra de Dios no se detiene. Amén. No se puede detener. Oigan, pero primero Nehemías preparó el ambiente. Todo lo que tiene que ver con la iglesia, con el pueblo de Dios, esto es espiritual. ¿Me está escuchando? Ellos iban a hacer una tarea material, iban a reconstruir las murallas de Jerusalén, pero Nehemías primero prepara el ambiente espiritual. Si el ambiente espiritual está bien, lo demás estará bien. Ese es el principio de Dios. ¿Y qué hizo Nehemías antes de enfrentar la gran tarea? ¿Qué dice? Verso 4. Cuando oí estas palabras, ¿qué hizo? Lloré, hice duelo por algunos días. ¿Qué más hizo? Ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Y si siguen leyendo los demás versículos, comienza a confesar los pecados y a arrepentirse de los pecados. ¿Qué tiene que ver eso con una tarea material? Es que lo espiritual va a definir lo demás. ¿Ven? Estás en una buena relación con Dios, lo demás va a caminar. Así es. Si estás en una relación de desobediencia con Dios y de pecado, no pienses que lo demás va a funcionar. Así es. Por eso, primero, Nehemías se encarga de arreglarle eso, lo espiritual. Vamos a orar, vamos a ayunar y vamos a confesar nuestros pecados y vamos a arrepentirnos y entonces empecemos a trabajar. Hay veces que hay que llamar a la iglesia misma al arrepentimiento. No crean que esto es solo para aquellos que no tienen a Jesús. Así. Muchas veces la iglesia está aquí, pero su corazón todavía sigue en el mundo y en el pecado. ¿Está entendiendo? Sí. Es bueno que de tiempo en tiempo llamemos a la reconsagración, porque nos vamos alejando y vamos permitiendo cosas del diablo en nuestras vidas. Y es bueno que de tiempo en tiempo vengamos al altar a traer nuestros pecados, pedirle perdón al Señor. Y no somos muy juiciosos cuando nos examinamos a nosotros mismos, pero cuando es el Señor el que nos examina, ay Dios mío, cuando es el Espíritu Santo el que nos redarguye. A mí me pasó en alguna ocasión, sentía que tenía 5 cosas en mi vida que tenía que arreglar con el Señor. Y entré en un tiempo de oración y le dije, Señor, hay 5 cosas aquí que no están de acuerdo a tu voluntad. Te pido
que si hay algo más, tú me lo reveles. Parece que me hubiera dicho, coge papel y lápiz, muchacho. Ahí eran como 30. Y yo llevaba así. Y no todo era pecado. No. Eran cosas que yo estaba haciendo, pero que no eran las que él quería hacer. Es más, aún sirviéndole y aún haciendo cosas para él, le estaba desagradando. Mis amados, tenemos que arreglar eso primero y luego lo demás va a funcionar. Si no, de todas maneras, vamos a tener un ambiente muy pesado, muy difícil. Listo. Entremos un poco al tema después de mirar todo esto. En el capítulo 2, versículo 20, capítulo 2, verso 20, empieza ya la oposición. Pero Nehemías dice esto, verso 20, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. ¿Cuántos lo dicen esta mañana? El Dios de los cielos, El Dios de los cielos, Él nos prosperará, nos prosperará, y nosotros sus y siervos nosotros sus siervos nos levantaremos nos levantaremos y edificaremos. ¿Qué van a edificar? Gloria a Dios. Primeramente su vida y luego la iglesia del Señor. Amén. Sus familias también entran en el asunto. Amén. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Es mi deseo que ustedes sean prosperados por el Señor. Y creo que es el deseo del Señor también que la obra prospere, que su obra avance. Amén. El diccionario Strong habla de esa palabrita prosperar. Estaba buscando y dice que es empujar hacia adelante. La palabra prosperar, empujar hacia adelante en varios sentidos. También quiere decir lograr, triunfar, tener éxito. Pero a mí me gustó eso que dice empujar hacia adelante. ¿Ah? Y estamos llamados a eso. ¿A qué? A empujar hacia adelante. Si queremos que esta obra prospere, hay que empujarla. Amén. Hay que empujarla. De lo contrario, no va a haber éxito. No va a haber éxito. Edificar significa, también según el mismo diccionario, construir, poner cimiento, fortificar, levantar, reedificar, reparar, restablecer, restaurar. Todo eso es edificar. Así es. Así que, muchachos, estamos llamados a empujar la obra de Dios. Amén. Como dicen allá en el pueblo, a reempujar. Pero esta es tarea de todos. Amén. Porque si uno solo la está empujando, se va a cansar. Así es. Y también se van a aburrir los demás. Así es. Cuando estaba estudiando en la escuela del evangelista que ahora murió, Billy Graham, ya se están muriendo los buenos, ¿verdad? Escuché una frase que siempre se me quedó aquí. Y decía esa frase: cuando los pocos hacen mucho, lo mucho que hacen se convierte. Perdón, cuando los muchos hacen poco, lo poco que hacen se convierte en mucho. Entonces, puede ser un grupo pequeño, pero si ese grupo pequeño hace mucho, eso poco que hace, se convierte en mucho. Se convierte
Es mucho. Amén. Amén. Ahora, el enemigo se va a oponer. De seguro que ya está puesto. Así es. Pero no podemos detenernos. Amén. Así es. Mientras nos detenemos, el enemigo sigue haciendo de la suya. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus trampas, sus tácticas. Segunda de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y esta mañana quiero apuntar allí a esas tácticas del enemigo para detener la obra. Vamos al capítulo 4 de Nehemías. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba allí junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, ¿qué pasará? Lo derribará. Primer ataque que van a recibir es un ataque de burla y menosprecio. Ese es el primer ataque. Burla y menosprecio. ¿En qué consiste esto? En concederle menor valor o importancia del que merece. Y el enemigo va a usar todo esto, la burla, el menosprecio. ¿Y qué dice? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué está exaltando entonces? ¿La fortaleza de ellos o la debilidad? La debilidad. ¿Cómo los está viendo? Débiles. ¿Qué hacen estos débiles Poca cosa. judíos? Y es más, les dice, y lo que están edificando del muro, si sube una zorra, se los derribará. Lo que no entiende el enemigo es lo que vimos en el capítulo 2, verso 20. Que esta obra la hace Dios. ¡Ey! Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Digo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Amén. Ahora, el enemigo no va a exaltar tu fortaleza, va a exaltar tu debilidad. Así es. Y si él exalta las debilidades, entonces te va a hacer sentir que no sirves, que no puedes. Y el menosprecio y la burla. Si sube una zorra, se los derribará. Segundo, primero la burla. Segundo, la intimidación. ¿Qué es intimidar? Es generar miedo para que uno haga lo que la otra persona quiere que se haga. Eso es intimidación. Vamos al versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Adón, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Al diablo le da rabia cuando uno procura el bien de la obra de Dios. Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y miren el propósito, y hagamos cesar la obra. Esta obra no se detiene, muchachos. Así es. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres,
ellos caerán sobre vosotros. Eso era terrible. La intimidación, la amenaza, con el propósito de hacer detener ¿qué? La obra de Dios. Mis amados, ¿hay alguna tarea que Dios quiere que usted haga y el temor lo está deteniendo? Créanme que uno de los peores enemigos para que nosotros podamos poner en práctica los dones y talentos que Dios nos ha dado es el temor. Es el temor. El temor es un gran cementerio donde muchos propósitos grandes han quedado enterrados. El miedo nos paraliza y no nos deja que nos soltemos en las manos de Dios. Tenemos miedo de soltarnos en las manos de Dios. Pero yo le quiero asegurar esta mañana que no hay manos más seguras que las del Todopoderoso. Y nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Así es. No tenga miedo de soltarse en las manos de Dios. Así es. Y deje que Dios lo use. Amén. Para edificar su obra. Amén. Para levantar las murallas de su iglesia. Amén. Para que el menosprecio y la burla se acabe. Nosotros estábamos en un barrio, en el barrio San Isidro, y allí la iglesia era muy pequeña, y había una iglesia grande cerca. Y algunos de ahí nos menospreciaban y nos decían la iglesita. Y varias de sus gente se vino para la iglesita. ¿Ah? Y la iglesita siguió adelante. A veces sufrimos eso, el menosprecio, la burla, aún de las mismas iglesias grandes. Pero Dios nos ha llamado a hacer una obra y no podemos detenernos. Amén. Por nada. Dios es mayor que todos nuestros temores. Y que no tenga miedo. Él es mayor. Reconocer la razón de su miedo es el primer paso y entregarse en las manos de Dios. Tome conciencia de que si Dios lo ha llamado para alguna tarea, Él lo va a ayudar a que eso sea realizado. Amén. Amén. No tengas miedo. Mayor es el que está contigo. Amén. No tengas ningún temor. Usa todos esos dones y talentos. Usa todo lo que Dios te ha dado para edificar su iglesia. Amén. Nunca va a dejar el enemigo de traer temores. Y hay dos clases de temores. Hay un temor que es necesario y hay un temor que viene del infierno y nos paraliza. Hay temores momentáneos, pero que Dios viene y quita esos temores con la evidencia de que está con nosotros. Pero hay un temor que viene del infierno y que no deja que la gente avance. Y tenemos que vencer eso. Y en nombre de Jesús, la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. El hecho de sentirte amado por Dios no hay para que usted tenga miedo. Aleluya. Wow. Yo era miedoso, pero el Señor me ha hecho una vida. No miedo a nada. ¿Cómo Dios le da tanto coraje y valor a uno? Así es. Dice que en la iglesia del primer siglo, cuando vino la persecución, entraron a orar y mientras estaban orando el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y dice, y hablaron con denuedo la palabra de Dios. O sea, hablaron con valentía, con valor la palabra de Dios. No le importaba si los mataban, si los encarcelaban, que hicieran lo que hicieran. Pero ese valor vino del Espíritu Santo. Amén. Número 3. Yo por aquí no tengo reloj. Si no hacemos vigilia hoy. Vamos mañana. Ahí tú me vas indicando. El desaliento. Me permite poner un celular ahí. El desaliento, tercero. Primero, la burla. Segundo, el temor, la intimidación.
Cuando les dice, de donde menos ustedes lo piensen, el enemigo caerá sobre ustedes. El desaliento. ¿Qué es el desaliento? Es un decaimiento del ánimo, de la energía para continuar haciendo algo. Eso es desaliento. El decaimiento del ánimo y la energía para seguir haciendo algo. Y viene el versículo 10. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Esto sí es peligroso. Si aquellos dos eran peligrosos, este es el más peligroso de todos. El desaliento, el desánimo. Así es. Porque este ataca de dentro y va a paralizar las fuerzas. Y ellos dijeron, bueno, la fuerza de los que están llevando el escombro se ha debilitado y no podemos edificar el muro. ¿Quién dijo que no podemos? Sí podemos, amén. Dice por allá un profeta, diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. En la mayoría de los desalientos hay un rastro de verdad también. Hay un rastro de verdad. Sí, había mucho escombro que botar y muy poca gente para hacerlo. Y además estaban trabajando día y noche. Dice la Biblia que ni siquiera se quitaban la ropa, sino que, bueno, porque es que no había tiempo, la situación era apremiante, así que las fuerzas se fueron debilitando. Y hay algo de verdad muchas veces en el desaliento, pero es un ataque mentiroso y desalentador para detener el avance de la obra. Pero la gran verdad aquí es que Dios estaba con ellos y les iba a proporcionar las fuerzas para que llevaran su tarea hasta el final. Amén. Amén. No hay algo más complicado para nosotros los pastores que levantar los hermanos desalentados. Eso es más difícil. Así es. Eso es complicado. Ellos conocen la palabra, saben cómo volver a Cristo. Para mí a veces es mejor convertir a un pecador que alentar a un evangélico desalentado. Cosa tan fea. Porque a veces voy a alentarlo y el que sale alentado soy yo. Ellos se quedan con su desaliento. Es verdad. Porque ellos saben orar, ellos saben la Biblia y hasta más que uno. Pero están apagados. Y para aprenderlos, Es la cuña abajo. qué cosa tan difícil. Aquí hay fuerzas espirituales de maldad. Y ellos saben, el enemigo sabe, cuando estamos cansados, cuando estamos enojados. El enemigo sabe cuando estamos orgullosos y cuando confiamos en nosotros mismos. Todo eso lo sabe. Y lo va a utilizar para desalentar. Mire Hebreos 12 del 2 al 3. Ese es el pasaje que a mí más me alienta en toda la vida. Yo cuando me siento así, que ha sido muy escaso que yo me desaliento. Porque he creído en Jesús hace más de 30 años y sigo con el mismo ánimo. Amén. No hay vacación. Hebreos 12 del 2 al 3. Y ese pasaje a mí siempre me levanta. Amén. Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, oiga esto, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo siempre miro a Jesús. Y cuando miro a Jesús, otra vez el ánimo regresa, la fuerza regresa. Y cantaron una canción esta mañana, tráeme a Jesús, ¿verdad? Jesús es la respuesta para su desaliento. Cuando lo miramos no como el Hijo de Dios, no como aquel que obraba milagros, que hacía señales, que hacía maravillas, sino cuando lo miramos como nosotros. Recuerden que Jesús tomó carne y habitó entre nosotros. Se hizo carne. Amén. Y habitó entre nosotros. Y Él experimentó lo mismo que usted y yo estamos experimentando. ¿Sintió hambre? ¿Sintió hambre? ¿Sintió sed? ¿Qué más sintió? ¿Se cansó? Se sintió solo, ¿Se sintió solo? Ni siquiera sus compañeros lo ayudaron a orar en la última hora. Wow. Se sintió aún, por Dios mismo dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado, abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Entonces, cuando venga esa presión tan fuerte, hay que poner los ojos en aquel que sufrió también como nosotros. Amén. Y que fue menospreciado. Y que sufrió toda clase de contradicción. Pero nunca se rindió. Nunca se desalentó. Para que el ánimo de nosotros tampoco desmaye. Amén. Así es. 4 cositas aquí rapidito para enfrentar la oposición. Número 1, la oración. ¿Cuántos saben que la oración es la clave? Amén. Es la clave. Mire el versículo 9 conmigo. Frente a todo esto, ¿qué hizo Nehemías? Oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. No voy a sacar un poco de contexto eso. Puso guardia de día y de noche. Me voy a atrever a decirles aquí que se levanten los intercesores también. Amén. A orar de día y de noche. Amén. Para Nehemías la oración no era el último recurso, era el primero. Amén. Muchos de nosotros cuando ya no aguantamos más, que vamos a orar. No. Ya estamos hasta aquí. Vamos a orar, nada de eso. Así es. Estamos llamados a orar en todo tiempo. Así es. Número 2, el ánimo. Oración. Estamos hablando acerca de 4 recursos para enfrentar la oposición. La oración. Segundo, el ánimo. Versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Por qué razón? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Les animo esta mañana a que levanten el ánimo. Amén. Cristo está aquí. Amén. Amén. Su presencia está con nosotros. Amén. Su espíritu está en nosotros. Amén. Aleluya. Ahora, ¿por qué ellos terminaron rápido? Porque tuvieron ánimo para trabajar. Tercero, confianza en Dios. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Aleluya. Acuérdense de quién, del Señor. ¿Cómo es el Señor? Grande y temible. Es la confianza en Dios. La oración, el ánimo, la confianza y la unidad. Número 4, la unidad. Versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar y detrás del muro y en los sitios abiertos, dice que puso al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. La unidad, mi hermano.
quería compartir este tema y estaba luchando con otro. El otro tema lo había titulado Uno para todos y todos para uno. Pero la unidad es la clave para vencer al enemigo. Jesús dijo eso. Que el enemigo no se divide. Porque si el enemigo se divide, dice que su reino perece. Así es. Satanás trabaja sincronizado con todos sus demonios, principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Eso hay una unidad allí inquebrantable. Pero muchas veces la iglesia está desunida. Y cuando la iglesia no tiene unidad, es presa fácil para el enemigo. Si algo va a hacer que la iglesia sea fuerte, es que tengamos un mismo sentir, un mismo pensamiento y luchemos juntos por sacar adelante la obra de Dios. Quitando de nuestra vida toda rivalidad y competencias y celos y invertir nuestra vida en la obra del Señor. Amén. Dos cosas por las cuales vale la pena luchar. Con esto concluyo. Dos cosas por las cuales vale la pena luchar. Número uno, la obra de Dios. Vale la pena que luchemos por la obra de Dios. Nehemías 4:15. ¿Ya lo tienes? Nehemías 4:15. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Vale la pena luchar por la obra de Dios. Número dos, vale la pena luchar por la familia. Primero, ahora, usted me dirá, ¿primero la familia o la obra de Dios? Bueno, Dios es primero. Entiendan. Voy a decirles algo aquí esta mañana. Yo sé que muchos van a estar diciendo la familia, pero es que debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, con todo tu ser, y después a tu semejante. Cuando Dios es primero, la familia funciona bien. Si Dios no es primero, hay un Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano la va a edificar usted. Entonces, en ese sentido, Dios tiene que ser primero. Segundo, la familia. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor. ¿Cómo es el Señor? Grande y temible. Y oiga esto. Y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras mujeres y pelead por vuestras casas. Así es. Hay dos cosas por las cuales vale la pena luchar en esta vida. Número uno, la obra de Dios. Número dos, nuestra familia. No vamos a entregarle fácilmente nuestra familia al enemigo. Padres que están aquí, luchen por sus hijos. Luchen en oración. Luchen intercediendo por él, hablándoles de Cristo. Pero sobre todo, muéstrenles con su propia vida un testimonio para que ellos puedan seguir el ejemplo. Amén. Y Nehemías termina diciendo: peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Y ellos en 52 días terminaron la obra que Dios les encomendó. Gloria a Dios. ¿Quieres leer el versículo para que te quede ahí en casa? Así es. Capítulo 6, versos 15 y 16. Capítulo 6, 15 y 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, cuando lo oyeron nuestros enemigos. Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. Miren, los que vinieron a humillar ahora estaban humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Gloria a Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Denle un aplauso a él.
el enemigo tuvo que reconocer que era Dios quien lo haría. Así es. Lo que Dios está haciendo Así con es. usted, el enemigo lo va a reconocer. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pies. Y vamos a ver. Vamos a hacer un momento de oración por la iglesia, por su familia. Vamos a pedirle a Dios esta mañana. Y vamos a orar por usted también desde aquí. Pedirle al Señor que lo ayude, que le dé fuerza, que le dé ánimo, que le dé valor. Amén. Para seguir adelante. Cierre sus ojos. Vamos a estar ahí con una pinza. Padre, gracias. Esta mañana. ¿Sabe cuál es lo más difícil del maratón? Terminando. Oh Señor, tú eres bueno. El principio es fácil, pero lo más costoso son los recuerdos, los últimos metros. Tirándola. Oh Señor, tú eres bueno. Oh Dios, gracias. Es una canción viejita. Tu cuerpo tiembla. Se llama Amarte sobre Tiembla ti. tu cuerpo. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno.